El camino de la felicidad, un programa para la reflexión y la superación. Amigos, ¿qué tal? Saludo muy cordial, muy especial. Este día maravilloso, nuevo día que nos regala la vida, que nos regala el Señor, que nos regala el universo y que es una nueva oportunidad también para agradecer sobre todo la posibilidad de empezar de nuevo. La posibilidad de enfrentar el mundo de una nueva manera. La posibilidad de haber descansado, que es una pequeña muerte, y levantarnos el día de hoy con nuevas energías, con nuevos propósitos, con nueva motivación para vivir, sobre todo, este nuevo día. Recordemos que cada día es una pequeña vida. Cada día es una pequeña existencia y por eso es tan importante decidir, pensar muy bien cómo vivo yo el día a día, porque de lo que hago en el día a día, pues depende también lo que logre yo hacer en el resto ya de mi vida temporal. Entonces es bastante importante saber que podemos vivir cada momento, que podemos vivir cada minuto, que podemos vivir cada día de la manera en que queremos vivir el resto de nuestra vida. Cuando uno piensa de esa manera, empieza a priorizar muchas cosas. Empieza a eliminar de su vida aquello que sencillamente no es tan adecuado para lo que yo quiero, para lo que yo planeo, para aquello que son mis expectativas elevadas de vida. Porque normalmente cuando somos jóvenes quizá dedicamos demasiado tiempo a cosas sin sentido, a cosas sin fondo, a cosas sin alma, a cosas que no generan plenitud y que no llenan en la vida y que más bien generan vacíos en la vida. Y entonces, cuando usted empieza a madurar, hablo de lo mental, no solo de lo físico ni del tema de edad. Cuando usted empieza a madurar mentalmente, usted empieza a pensar en aquello que es elevado para usted. Usted lo sabe desde el principio, el joven vive una vida desordenada, entre comillas, durante su juventud, pero en su mente siempre está aquella otra vida organizada que quiere llegar a tener. Entonces el muchacho está en su juventud loqueando y haciendo de todo, pero siempre en su mente está que a X edad, a cierta edad, desea, organizar su vida, tener su familia, tener su trabajo, sueña con muchas cosas, desde que está muy joven, así esté loqueando en la juventud. Ahora, cuando uno entra en esa dinámica de pensar que cada día se convierte en una pequeña vida, usted lo que hace es trasladar esos sueños, ¿sí?, de
de lo que desea cuando vaya avanzando en la vida, es decir, de aquello que le da sentido a su vida, de esas motivaciones elevadas y esos deseos elevados que usted tiene más adelante en la vida y los trae al presente. Cuando usted hace eso, entonces las decisiones de su presente están más encaminadas a su vida, o a esa vida más bien que desea, a esa vida elevada con la que ya sueña. Entonces no va a esperar a tener 30, 40 o 50 años para organizar su vida, sino que la trae al presente y desde ya empieza a hacer pequeñas acciones diarias que le permiten ir organizando su vida. Es lo único que uno puede hacer, trasladar, traspasar, traer, ¿sí?, esa vida y vivirla desde ya. Que yo lo que quiero es tener un trabajo y ser juicioso con él, pues entonces lo traslado a hoy y digo, así esté joven, hago el mejor de los trabajos, lo hago con responsabilidad y pues efectivamente empiezo a tener ese trabajo que deseo. Cosas de ese estilo son las que uno va haciendo o las que la persona debería ir haciendo cuando logra entender que cada día es una pequeña vida. Hoy, ¿con qué ánimo te levantaste? Hoy, ¿con qué ideas te levantaste? Hoy, ¿con qué sueños y expectativas te levantaste, te despertaste? Y yo podría decir, ¿con qué energía, con qué expectativas naciste hoy? El levantarse, el despertarse es un pequeño nacimiento, así como el día es una pequeña vida y la noche es una pequeña muerte. ¿Qué es lo que vas a hacer en este día? ¿A qué le vas a dedicar este día? ¿En qué vas a crecer este día? ¿Qué vas a estudiar o a leer este día? ¿En qué vas a trabajar este día? ¿Qué es lo que vas a planear este día? Y en fin, ¿cuántas cosas vas a hacer durante este día? Recuerda que hay una palabra que siempre va a estar allí, lo entiendas o no, y es la palabra decisión, la palabra elección. Tú eliges y tú decides qué haces con tu vida en el segundo a segundo que pasa, en el minuto a minuto que pasa. Y de las decisiones eres responsable. Sigues en muchas ocasiones, o seguimos quizá, echándole la culpa a los otros de las decisiones que tomamos nosotros mismos. Asumamos las responsabilidades, asumamos las decisiones, asumamos las consecuencias de nuestras acciones. Cuando usted empieza a asumir la responsabilidad y deja de echarle la culpa a las circunstancias o al mundo o a los demás, para usted es mucho más fácil entrar a evaluar si sabe que usted fue el que se equivocó, el que tuvo la responsabilidad sobre X situación de su vida. Usted empieza a evaluar en qué me equivoqué y mejora ese aspecto. Reitero, no para echarse culpas, no para cargar con la culpa, sino para decir simplemente soy responsable de esto, es mi responsabilidad y no lo hice adecuadamente, pero esto me ha servido y me servirá para tomar nuevas y mejores decisiones. En el tema de las elecciones, de las decisiones, hay una historia bastante interesante y es la siguiente. Se habla de un tipo, Jerry, que era un tipo de persona de esos que uno no puede dejar de amar. Ese tipo de personas que siempre anda de buen humor, que siempre tenía algo positivo para decir, que era una especie de motivador natural, que si alguien tenía un mal día, ahí estaba Jerry para decirle cómo era el lado positivo de cada situación. Ese estilo de Jerry me causó curiosidad. Así que un día lo fui a buscar, le pregunté, ¿cómo es posible ser una persona positiva todo el tiempo? ¿Cómo haces eso? Y Jerry respondió, cada vez que sucede algo malo, me digo a mí mismo, Jerry, tienes dos opciones. Puedes escoger entre ser una víctima o aprender de ello. Elijo aprender de ello. Cada vez que alguien se queja, yo puedo aceptar su queja o puedo enseñarle el lado positivo de lo que trae.
y yo elijo buscar el lado positivo. Varios años más tarde, me enteré de que Jerry había sido baleado en un asalto. Me encontré con él 6 meses después del accidente y cuando le pregunté cómo estaba, me respondió, mejor imposible. Le pregunté qué pasó por su mente cuando se encontró baleado, cuando se encontró tirado en el piso y contestó, lo primero que pensé es que podía elegir vivir o podía elegir morir. Elegí vivir. Y cuando los médicos me llevaban en la ambulancia y vi las expresiones de sus caras, realmente me asusté. Podía leer en sus ojos, es hombre muerto, no sobrevive. Supe entonces que debía comunicarme mi elección y comunicarles mi elección. ¿Y qué hiciste?, le pregunté a Jerry, y lo único que me dijo fue, bueno, mira. Mientras uno de los médicos me preguntaba si era alérgico a algo, yo le dije, sí, a quedarme sin la posibilidad de elegir. Y en este momento estoy escogiendo vivir. Trátame como si tuviera esa posibilidad. La actitud, amigos, la actitud en la elección es fundamental. Cuando usted tiene una enfermedad, por ejemplo, la actitud es lo más fundamental de todo lo demás. La actitud. Hay gente que se echa a la pena, hay gente que se echa a morir, hay gente que ya no ve expectativas y que ve todo como malo. Y hay otros que ven allí la oportunidad de superarse, que ven la oportunidad de levantarse, que ven la oportunidad de salir de allí con más ganas, con más berraquera, con más deseos de vivir. Me recuerda esto un gran personaje que admiro mucho y que he estado en 3, 4 conferencias de él. Un gran motivador, un gran coaching, como le llaman hoy. Y contaba en una de sus conferencias, bueno, hubo un tiempo que lo dejé de ver, como 2 años creo, que yo dije, ve, tan raro que fulanito de tal no lo he vuelto a ver por ahí haciendo conferencias y demás. Y apareció con el tiempo una conferencia, yo vi el nombre y yo, bueno, vamos a la conferencia. Y cuando llegué a la conferencia vi 2 cosas. La primera que vi era que estaba con gafas negras. Y la segunda que noté era que estaba con bastón. Aquí en Cocorná. No es de Cocorná, pero viene periódicamente a dar charlas. Y me puse a observarlo y empieza con la charla. Hablando de que efectivamente llevaba mucho tiempo sin venir. Y empieza a contar que había tenido un accidente. Un accidente, le gustan mucho los equinos. Entonces, cualquier día por ahí montando caballo, un camión lo levantó. Y era impresionante escucharlo. Porque a partir de ese accidente más bien, prácticamente los médicos, la descripción médica, ¿cierto? Lo que a usted le dan de resultado, entonces prácticamente decía que no volvía a hablar, que no volvía a escuchar, que no volvía a ver, que no volvía a caminar, que quedaba cuadraplégico. Es decir, el peor pronóstico del mundo para él. Dice él que recuerda, él no hablaba lógicamente, se supone que no podía escuchar, pero él cuenta que escuchaba todo lo que decían los médicos, lo que decía la familia, las hermanas, los papás, todo el mundo hablando allí alrededor de él. Y entonces, cuando los médicos empezaban a explicar la situación en que estaba, cuando la hermana empezaba a decir, y ese como es de jodido, ¿quién lo va a cuidar? Y esto y lo demás allá, y bueno. ¿Y será que sí dejó platica por ahí
para los cuidaditos y en fin. Y él era, pero yo estoy bien, yo me levanto. Y él no podía ver. No podía ver. Como les digo, lo poco que podía escuchar, él dice que escuchaba algo allá como interior, pero médicamente decían los archivos médicos que no podía escuchar. Lógicamente no se podía levantar y era encuellado. Bueno, perdió el gusto, perdió el olfato, perdió, bueno, todo. Y él empezó con una serie de procesos mentales. Y contaba él lo que cuentan muchos. Lo único que usted tiene para trabajar en un hospital es la mente. Y si usted pone la mente en contra suya, él lo llevó el berraco. Ponga la mente en favor suyo y empiece a pensar en positivo todo. A meterse en su cabeza que usted es capaz y que se va a recuperar y que lo va a lograr. Y empieza un proceso de sanación interna. Mucha gente no cree en eso, yo creo mucho en eso. Y he escuchado muchos testimonios de eso. Y entre ellos el de este hombre, que bueno, cuando hablaba, pues qué bonito habla este hombre, qué bonitas las charlas, qué chévere, qué esto, qué lo otro. Pero todavía faltaba eso, ¿no? Y se le dio a través de un accidente para demostrar lo que hablaba, para demostrar de qué era de lo que hablaba. Y entonces lo logró. Es decir, todo lo que él había hablado de motivación, todo lo que había dado en sus charlas, hizo que se levantara de allí. Y bueno, el proceso fue larguísimo porque obviamente no tenía vista y él le decían que ya había perdido los ojos, que quedaba ciego, y él buscó una nueva médica y le dijo, necesito que me dé una segunda opinión porque yo sé que puedo ver. Él todavía fue allá en silla de ruedas. Y al final le hicieron varias pruebas y encontraron que lo que los primeros médicos habían dicho que se había reventado, en realidad no se había reventado, sino que se había inflamado. Entonces no podía ver por el momento, pero podían empezar a dar medicamentos y una serie de cosas que empezaran a disminuir la inflamación. Y de esta manera él logró recuperar algo así como el 80% de la vista, que es mucho frente a la posibilidad de perderla por completo. Entonces recuperó parte de la vista, por eso andaba cuando vino acá con gafas negras y bueno, como gafas de descanso, ¿no? Y tenía que usarlas permanentemente. También se levantó, empezó a caminar. Obviamente difícil, pero lo fue logrando y él cuenta que él se levantaba todos los días a tratar de hacer terapias de caminador, hasta que empezó a despegar y todavía estaba cojo cuando vino aquí. Andaba en su bastón, pero se levantó. Y médicamente era imposible. Médicamente le decían que no volvía a caminar, que ya quedaba cuadraplégico. Recuperó el gusto a punta de un ejercicio. Él se tapaba, se vendaba los ojos y empezaban a darle alimentos para él tratar de descubrir qué alimento era. Pero no le sabía a nada, solo descubría qué alimento era por la textura del alimento, pero no le sabía a nada. Por esa época que muchas personas están pasando por el asunto del COVID y que uno de sus síntomas, digamos, más comunes es la pérdida del olfato y del gusto, cuentan lo importante que es el olfato y el gusto y lo poco que uno valora ese tipo de, digamos, de sentidos. Cosas tan elementales como usted poder disfrutar una buena comida, una buena carne, un buen café, en fin. Eso que uno no valora porque constantemente lo tiene, cuando se pierde, así sea por unos días, se valora demasiado porque usted empieza a perder el apetito, empieza a que nada le sabía nada, imagínense ustedes. Y entonces él contaba esa experiencia, decía que era lo más aterrador de la vida, era perder el gusto y perder el olfato. Y empezó hasta que por fin por allá logró identificar. Dice él que lo primero que identificó fue el sabor de la tinta de frijol. Allí eso fue lo que logró él descubrir o sentir en primera instancia. Y entonces es bonito ver esas experiencias y ya venir y contar de los aprendizajes y contar de lo que logró y enseñar lo que usted debe y no debe hacer frente a una persona que está en esa situación. Cosas que usted no debe hacer es hablar de pesimismo delante de una persona que ya de por sí tiene una situación difícil, por ejemplo, como
como una situación de enfermedad. Hombre, al contrario, si usted va a llegar donde una persona que está enferma, pues lo que tiene que hacer es llegar, pero a levantar el ánimo, a hablar de cosas positivas y a decir que efectivamente se puede salir de eso. Entonces a veces somos muy imprudentes también a la hora de hablarle a una persona que está en una situación de esas. Ahora, es la mentalidad de la persona que está en la situación la que lo puede o la que puede hacer la diferencia, la que lo puede levantar o la que lo puede dejar ahí. Es la actitud de empezar mentalmente, reitero, trabajando solo en la mente, sí puedo hacerlo, sí lo puedo lograr. El ejemplo hoy que nos coloca la historia de Jerry es similar a todo lo que estamos hablando, y es puedo elegir. Les decía, esa palabra es importante en la vida. Elijo, ¿qué quiero elegir? Y siempre tengo la posibilidad de elegir aquello que considero que es mejor para mí. ¿Puedo elegir quedarme en el rencor o puedo elegir perdonar? Yo elegiría perdonar. ¿Puedo elegir quedarme con una sed de venganza o puedo elegir avanzar y vivir tranquilo? Elijo vivir tranquilo. ¿Puedo elegir vivir hablando mal o vivir criticando al otro? ¿O puedo simplemente bendecir al otro y seguir tranquilo, dejarlo vivir? Elijo vivir tranquilo. Elijo también bendecirlo y elijo seguir viviendo. Puedo elegir cualquier cosa en la vida. Puedo elegir estarme quejando de mi trabajo o bendecir y agradecer por mi trabajo. Elijo bendecir y agradecer el trabajo. Puedo elegir quejarme de mi familia. Puedo elegir quejarme de mi pareja. Puedo elegir quejarme de mi amistad. O puedo elegir lo contrario. Bendecir a mi pareja, bendecir a mi familia, bendecir a mi amistad y continuar y seguir y disfrutar de esa familia, de esa pareja, de esa amistad. Elijo aquello que sé que genera bienestar en mi vida. Puedo elegir quedarme cargando rencores, dolores, estrés, preocupaciones de todo en mi vida. O puedo elegir vivir descargado de eso y tratar de vivir un poco más feliz, más pleno, en condiciones de mayor alegría, en condiciones, de mayor serenidad en la vida. Pues elijo eso, la tranquilidad, la serenidad, la paciencia, virtudes además bien interesantes que hay en la vida, o valores más bien que hay y que uno debería elegir constantemente en la vida. ¿Que hay errores? Claro que sí. ¿Que caemos? Claro que sí. ¿Que nos podemos volver a levantar y que podemos aprender de los errores? Por supuesto que sí. Lo hemos hablado infinidad de veces en nuestro programa. Entonces, ¿qué tipo de persona quieres ser? ¿Qué tipo de vida quieres llevar? También lo puedes elegir en el día a día. Y hoy es un día también para elegirlo. Hoy es un día para empezar a vivir mejor. Hoy es un día para, precisamente, tratar de vivir esa pequeña vida que Dios nos está dando la oportunidad de vivir hoy, vivirla de la mejor manera y se convertirá en reflejo del resto de la vida. Entonces, que sea la oportunidad hoy también de entender el concepto de la elección, de entender el concepto de la decisión. ¿Qué decides hacer con tu vida? Y en esa decisión está qué quieres aprender y hasta dónde quieres crecer en tu vida, en las cosas que haces, en tu trabajo, en tu vida personal, en tu vida espiritual, en tu vida familiar. ¿Hasta dónde quieres crecer? ¿Qué quieres hacer? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Cuáles son los propósitos? ¿Qué es eso que te mueve en la vida? ¿Qué es eso que realmente te hace sentir pleno, te hace sentir alegre, te hace sentir que estás cumpliendo? Es decir, que estás cumpliendo no con el mundo, porque el problema mayor es tratar de cumplirle al mundo. Uno no tiene que cumplirle al mundo, uno tiene que cumplirse a sí mismo, a sus sueños. Uno tiene que cumplirse a uno mismo en sus deseos. Hablo de deseos positivos, lógicamente. Cuando hablo de deseos, hablo de esas proyecciones de vida. Uno tiene que elegir bendecir siempre en vez de maldecir.
Uno tiene que elegir aportar siempre en vez de criticar. Uno tiene que elegir levantarse siempre en lugar de quedarse tirado, en lugar de quedarse ahí en la caída. Uno siempre tiene la posibilidad de elegir las cosas positivas en la vida. Siempre elige lo positivo. Siempre elige la bendición en vez de la maldición. Siempre elige bendecir al otro en vez de maldecirlo, en vez de criticarlo. Porque cuando lo criticas lo hundes y te hundes, que es lo peor. Cuando lo bendices, lo elevas y te elevas. Y todos debemos vivir en función de elevarnos mutuamente. ¿Cuánto daño hace la maledicencia? ¿Cuánto daño hace el chisme? ¿Cuánto daño hace el rumor? Es que me dijeron, es que me contaron, es que mira este, es que mira lo otro, es que si esto, es que si lo otro. Y vivimos criticando y criticando sin constarnos absolutamente nada de aquello que estamos criticando. Que cada uno viva como mejor le parezca, que cada uno viva como logre vivir y simplemente dejar vivir, vivir y dejar vivir. Eso es, digamos, de las cosas más elementales de la vida. Y hacer al otro lo que quieres para ti o dejar de hacer al otro lo que no quieres para ti. Principios de vida elementales que a veces se nos olvidan. Y se nos olvidan porque nos llenamos de envidias, porque nos llenamos de rencores, porque nos llenamos de dolores que no nos dejan avanzar. Y nos quedamos en el dolor, y nos quedamos en la crítica, y nos quedamos en el resentimiento, y nos quedamos en el rencor, cuando podríamos simplemente elevarnos por encima de esos sentimientos bajos y llegar a tener sentimientos más elevados, más plenos. ¿Qué te motiva entonces? ¿Hacia dónde quieres ir? Eso lo puedes elegir. Lo puedes elegir. Porque si algo tienes en tu vida y en tu día a día, es esa capacidad de elección, esa capacidad de decisión. Muchas gracias, amigos, por estar con nosotros, por disfrutar de este espacio radial. Esperamos que en nuestro próximo programa nos puedan seguir escuchando y seguir disfrutando del mismo. Les recuerdo que también estamos en las redes sociales, a través de YouTube, a través de Facebook, como El Camino de la Felicidad. También a través de Instagram, de Telegram, como @El Camino de la Felicidad Total. Y por supuesto en Twitter aparecemos como C Felicidad Total. Entonces, que sea la invitación a seguirnos escuchando, que sea la invitación a seguirnos en las redes y de esta manera pues que la familia de este programa del Camino de la Felicidad continúe creciendo. Muchas gracias, amigos, y hasta una próxima oportunidad. El Camino de la Felicidad, un programa para la reflexión y la superación.